Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles a ustedes en este inicio de semana. Esperando que su fin de semana pues haya sido de mucha bendición y que haya disfrutado en familia en las fiestas de Navidad. Así es que ahora arrancamos con la última semana del año. Desde luego, deseándoles a ustedes muchas felicidades. Espero que hayan disfrutado al máximo en familia, hayan hecho mucho ejercicio, se hayan cuidado de la dieta y sobre todo también muchos de ustedes hayan asistido a la iglesia. Así es que vamos a esta otra semana. Ahora arrancamos tocando el tema desde la perspectiva del sector laboral y patronal, la polémica decisión de incrementar el salario mínimo. Anteriormente, si ustedes recuerdan, la semana pasada conocimos desde la óptica del presidente del Consejo Nacional del Salario Mínimo y su asesor dicha postura. Hoy me acompañan para hablar de este tema Israel Huiza, ex representante del sector laboral en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias. Ricardo Soriano, también representante del Movimiento Laboral Salvadoreño. Gracias por acompañarme. Bueno, gracias, buenos días. Y nos acompaña don Ernesto Vilanova, director del Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador, CONAPE. Bienvenido, don Ernesto. Muchas gracias, don Ernesto, por la invitación que se nos ha hecho y estamos a su disposición. Así es, la discusión frente al incremento del salario mínimo tiene como fondo haberse generado con los votos de una representación laboral recién electa, supuestamente con un proceso irregular. Pero en medio de esto surge otro debate entre el derecho de los empleados a tener un salario mínimo y la postura de los empresarios de no poder afrontar los costos de este nuevo aumento que se suma a los elevados gastos de producción ya existente. Esa es parte de la polémica que hay en el centro de esta decisión de incrementar el salario mínimo. Nos vamos con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos ponga también en perspectiva de la discusión de elementos que podemos sumarlos en este programa de hora y media que vamos a tener con nuestros invitados. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y a tus invitados. Como ya lo mencionabas, el sector patronal manifiesta que este incremento, que entraría en efecto a partir de enero, derivaría en más desempleo para nuestro país, contrastado con lo que pide el gobierno y es un salario digno para los salvadoreños. Veamos. Si de legalidades se habla, el Consejo se remite a las pruebas, no solo para argumentar el acuerdo, sino también para señalar vicios del pasado. Soy presidente del Consejo del Salario Mínimo desde 2009 y he estado en elección 2010, 2013 y esta. Y es exactamente calcado el mismo proceso. ¿Cuál es la diferencia con esta vez? Que salimos de las irregularidades. 2007, ese consejo no tiene ni firma de las actas ni del presidente ni de la comisión que hizo el escrutinio. El costo de la vida amerita así o más incremento, afirma el gobierno, que con cifras en mano desvirtúa costos insostenibles citados por las empresas. Los salarios mínimos seguirán siendo peores que los de Honduras y los de Guatemala. La micro es informal, el 99% Estamos claros. está fuera. Está fuera Del aumento, pero no está fuera del impacto. ¿Dónde va a comprar una muchacha de la maquila que hoy gana 211 y le van a dar 295? Con el dinero extra, ¿dónde compra? el mercado. Y en una pequeña o microempresa. En cifras, este incremento significará para las empresas 112.6 millones de dólares más en la planilla laboral. Ernesto, la polémica también plantea que la medida es más de carácter político, recordando que en años anteriores los incrementos han sido de forma gradual y no como en esta ocasión. Con esta información vuelvo al estudio. Adelante. Gracias, Lorena. En efecto, serán elementos que vamos a sumar al análisis, a la discusión con nuestros invitados este día en el programa. Desde luego queremos invitarlos a ustedes a que nos acompañen. Recuerden, nuestros sistemas están abiertos para que lo hagan. @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted formule sus comentarios y preguntas. También nuestra señal en vivo, abierta al mundo, para que pueda hacerlo a través de Facebook Live y la cuenta Diálogo con Ernesto López.
Ahí está nuestra señal en vivo para que usted pueda sintonizarnos en cualquier lugar, a través de su teléfono móvil, a través de su tablet, en su computadora, en fin. También lo retransmite la cuenta de Ernesto López Radio. Ahí está también disponible para que usted pueda ampliar en decisión y poder sintonizar nuestra señal. Así es que, nuevamente, gracias por acompañarnos este día. Tenemos, y voy a comenzar con usted, don Ernesto, como dirigente de un sector de la pequeña empresa de El Salvador. Tenemos una decisión positiva para los trabajadores, por un lado, beneficiados con esa tabla de aumento al salario mínimo, pero por otro lado también con mucha incertidumbre, si queremos verlo desde el punto de vista negativo, por el hecho del costo que puede representar la producción para la micro, para el pequeño o la pequeña empresa como tal. ¿Cuál es la lectura que en primera Muchas gracias, instancia don Ernesto, tiene? por esta invitación. Nosotros, como Consejo Nacional de la Pequeña Empresa, es una institución empresarial en la cual aglutina a pequeños y microempresarios. Ciertamente, ante esta situación que acaba de pasar, nos sumamos a la crítica sana en la situación que está prevaleciendo en estos momentos con respecto pues, a lo del salario mínimo, pero lo que lamentamos es el procedimiento que se ocupó para elegir a los miembros del Consejo Superior de Trabajo. Creemos que ha sido despojar a los miembros del sector laboral para imponer miembros laborales impuestos por el gobierno que se lo sacaron de la manga de la camisa. Nosotros creemos que esto ha sido falta de transparencia y legalidad. Nosotros no estamos en contra también del incremento al salario mínimo, aunque el impacto es más directo al pequeño y microempresa directamente, pero aún así no estamos en contra me gusta escuchar esa postura porque lo que se ven de fuera es en algún momento la reacción negativa del sector de querer aceptar esa cuestión. Y no es así. No es así. ¿No? Nosotros, el tema es el mecanismo o el proceso que llevó a eso, ¿no? Ese por lo que estamos nosotros no estamos de acuerdo. El procedimiento que ocupó el gobierno para poder implementar a un sector laboral que se lo sacaron de la manga de la camisa, denegándole las credenciales a los que se habían propuesto para que formaran el Consejo Superior de Trabajo. Como repito, nosotros estamos totalmente de acuerdo al incremento al salario mínimo, pero estamos con una posición de buscar gradualidad en el incremento al salario mínimo, que eso lo voy a explicar posteriormente. A ver, don Israel, ¿cuál es como dirigente sindical, cuál es en primera instancia la postura que tienen ustedes con relación a este nuevo escenario en el que se suscribe el Consejo Nacional del Salario Mínimo? Bueno, en primer lugar, quiero decir que nosotros no nos oponemos al incremento al salario mínimo, es más, habíamos apoyado una gradualidad. Sin embargo, al que está aprobado recientemente, que entraría en vigencia en el 1 de enero, tampoco nos oponemos, ¿verdad? Porque sabemos que los trabajadores necesitan mejorar su estado de vida a través de los salarios. En lo que yo no estoy totalmente de acuerdo en la forma como nosotros ya habíamos cumplido nuestro tiempo de estar en ese Consejo Nacional del Salario Mínimo. Es más, estábamos pensando de que antes de finalizar en marzo del año pasado, habría una elección. Pero la ministra que está hoy, ella calculó que con los elementos que tenía supuestamente a favor, no llegaba a lo que ella quería. Ella lo que quería es sacar el consejo, sacarlo a como diera lugar, independientemente, incluso incrementando algunas ideas, haciendo un plan, me imagino, estratégico, para ver cómo veía que llegaran los amigos de ellos, porque tienen algunos sindicatos amigos, que son los que ellos quisieran estar allí, y ella quisiera también que estas personas estuvieran formando el consejo. ¿Cómo lo logra? Pues muy fácil, con tiempo suficiente, vino viendo cómo
cómo estorbaba las elecciones de los sindicatos que están formando nuestras agrupaciones sindicales y negándoles algunas credenciales, e incluso cuando se hacen las asambleas, aunque sean legalmente, cuando se presentan, allí les hacen un montón de cuestionamientos para que eso fuera dando chance a ir dejando muchos sindicatos en acefalía. Incluso federaciones y confederaciones. Ustedes salen, terminan su periodo, Sí. y se provoca una nueva elección Se retrasada. Así es. Yo pienso, ¿por qué no se llamó a votación, a una nueva elección a los representantes sindicales para que se llegara a un nuevo consejo, sino que dejó pasar el tiempo para tener tiempo ella de ir haciéndose de amigos o constituyendo sindicatos nuevos a favor de ella? El propósito, como lo planteé al principio, era conocer desde la óptica de ustedes, a ver los componentes de esta nueva elección. Don Ricardo, con ustedes hemos estado, por cierto, hace 1 o 2 semanas, hablando del tema también en mi programa de radio. Y ahora, desde luego, ya hay una mayor claridad de cuál es la polémica en sí, que no es tanto el tema relacionado con el incremento, sino más bien el proceso de la elección como tal. Sí, muy buenos días. Creo de que queremos continuar aclarando y agradecemos el espacio que usted nos brinda. Esta fue una elección reciente, fue amañada, y la señora ministra le dio demasiado tiempo porque esto terminó el año pasado. Entonces la elección la ha postergado para preparar su andamiaje hasta donde ha llegado. Pero es posible que ella desconozca los procedimientos, pero el señor presidente que está en el Consejo ya tiene unos cuantos años de estar ahí, y él mismo lo comprueba recientemente en este espacio, de lo cual le digo, él ha manipulado, y otros funcionarios que le han colaborado para llegar a este momento de esta confrontación. En ese sentido, creo que violentaron tanto los artículos del Código de Trabajo, la misma Constitución de la República y otras normativas para poder lograr este objetivo. Entonces, en ese sentido, ese espacio es más que todo para el sector laboral que pertenece al sector privado y no sector municipal o sector público. Cada quien pues tiene sus instancias. Entonces, en ese sentido, sí, nosotros le digo, ha sido una usurpación, y prepararon todo el andamiaje para poderlo lograr, y en eso estamos en esos trámites, estamos trabajando fuerte para que se vuelva y se respete, le digo, lo que ya está plasmado en la Constitución de la República, en el Código de Trabajo y en el mismo reglamento interno que tiene el Consejo del Salario Mínimo. Entonces, en ese sentido, no ha habido, después del 2001, no ha habido 2009, perdón, no ha habido ninguna reforma. Sí. Hicieron un instructivo únicamente para una forma paliativa para llevar a cabo esta elección que está cuestionada, porque los que están ahí todos son del sector público y no hay representación del sector privado a nivel de los trabajadores. Entonces, eso es lo que estamos nosotros luchando y denunciando. Le digo, la señora ministra pues apenas va con 2 años de funcionar como titular, pero el señor presidente que está en el Consejo, Alejandro Rosales, le digo, él tiene más de 13 años de estar ahí, y él es el que ha manipulado juntamente con otros funcionarios nuevos, pero sí le digo, a quien le están haciendo daño es al país, es a la clase trabajadora, es a la industria, al comercio, al servicio, porque con estas decisiones amañadas o políticas o qué sé yo, podría llegar, le digo, a haber más confrontación
yo creo que confrontación, el país estamos hasta de sobra, no necesitamos crear más, lo cual esperamos que la señora titular de trabajo y otros funcionarios que tienen que ver con este tema reflexionen y entremos a trabajar normalmente ya el próximo año que está por recibirlo. ¿Y qué significa entrar en esta reflexión? ¿Un cambio o retroceder? ¿O cuál debería de ser per se el mecanismo que se debe de tener para esta elección? Don Ernesto, no sé. Bueno, también. mira, nosotros estamos esperando la resolución de la Corte Suprema con respecto a lo que al recurso de que ustedes nulidad colocaron la semana pasada, que se ha pedido por el desconocimiento y la falta de transparencia como se eligió pues al sector laboral en ese momento. Nosotros tenemos conocimiento hasta las credenciales que presentaron los señores del sector trabajador se las quitaron y pusieron a este tipo de sector laboral, en la cual pues con la ayuda de personajes que son del gobierno, como un señor extranjero que hay ahí, un señor Villa no sé qué. Sí, César es economista, él estuvo con nosotros acá. Y luego pues realmente va en contra de los cánones y de la forma de cómo se tiene que elegir. Ha sido una elección amañada en donde perjudica al verdadero sector laboral del país. Ahora, con respecto a nosotros, siempre hemos manifestado nuestro beneplácito cuando se incrementan los salarios. Primero porque a pesar de que generan impacto dentro de la pequeña empresa, nosotros aceptamos los incrementos, sencillamente siempre y cuando el país esté en buenas condiciones y no con una economía como está en estos momentos, porque creemos de que el pequeño empresario, el impacto es mayor en la microempresa. El pequeño empresario tiene su salario, pero el impacto es mucho más fuerte en las microempresas porque no alcanzan ellos a cubrir las necesidades que se tienen en esas oportunidades. Creemos que los incrementos al salario tienen que ser con gradualidad. Nosotros hace mucho tiempo presentamos en su oportunidad una petición en donde la gradualidad fuera de 5% mínimo hasta un 8% de incremento cada 2 años para que el impacto que pudiese tener el sector de la pequeña o microempresa no fuera tan fuerte como se está viendo en esta oportunidad. Usted lo habla con mucha experiencia porque es un pequeño empresario en el rubro de turismo, ¿no? Totalmente. Y un impacto de esta naturaleza ya lo vamos a analizar. Solo quiero pasar porque, insisto, aquí hay dos vertientes, ¿verdad? Está el tema del incremento y de quienes en algún momento aprobaron ese incremento, que es la discusión en su esencia que ahora se clarifica. A ver, don Israel, sí. Hacer estos nombramientos obliga obviamente a examinar el método de cómo se hacen estas propuestas, porque si hay inconformidad o hay manipuleo, eso significa que la misma estructura, como está planteada orgánicamente el Consejo, necesita hacer ajustes, ¿o no? Sí. En primer lugar, para hacer la elección de los representantes laborales, cuando lo hace la ministra, como lo ha hecho a través de sus funcionarios, veo yo que ha utilizado una estrategia de violación a los convenios de la OIT, violación al Código de Trabajo y violación a los estatutos de cada uno de los sindicatos. Porque después de que ella empezó con una estrategia, dejando en acefalía algunos sindicatos, la gran mayoría, yo sé que es una buena cantidad, y las federaciones que no están afines a ellos, también las dejó en acefalía. Eso significa que es una estrategia de querer que estos sindicatos no participen. Cuando digo yo que es una violación a los convenios, ella no le importa. El convenio 87 habla de que el gobierno no debe intervenir en la forma de escogitar los representantes sindicales o laborales.
y ella ya ha intervenido. También hay pruebas de ello para poder decirlo. Hay pruebas. Quiero hacer la aclaración. Hay pruebas. Giré la invitación a la ministra de Trabajo en 2 o 3 ocasiones y no hemos logrado coincidir con la agenda para hablar de ese tema. Yo creo que también es importante conocerla a ella, porque se acusa de que ella manipuló el proceso o el gobierno manipulado, y obviamente es obligación de este servidor preguntar dónde o existen pruebas para eso, ¿no? Pero, la manipulación existe de cuando los ex concejales que estamos hoy fuera, ya habíamos cumplido el tiempo, no llamó a elección, sino que empezó a tener más tiempo para que hubieran más sindicatos, y después de más sindicatos no solo eso, sino que contrataron personal en organizaciones sociales para hacer sindicatos que ellos mismos dicen que son sindicatos de papel, porque son los sindicatos de vendedores. No quiero decir que los sindicatos de vendedores son de papel, sino que ellos son los que dicen. Y aún para utilizarlos en esta votación, crearon sindicatos de esa forma. Aparte de eso, votaron los sindicatos del sector público que no tienen que votar en esta tripartita. Ellos tienen tripartitas donde ellos funcionan porque a ellos se les aplica la ley de servicio civil, ley de servicio civil, no el Código de Trabajo. Votaron los sindicatos de las alcaldías también, que no deben de votar en esta tripartita. Y luego vemos que cuando digo que viola los convenios, es ella la que estuvo haciendo la manipulación a través de sus funcionarios para poder llegar a implementar una estrategia de anulación cuando han dejado varios sindicatos en acefalía, varias federaciones en acefalía. Entonces, eso quiere decir que nosotros sí tenemos pruebas de que hay manipulación y que la intención de ella era llevar a sus amigos, a sus aliados, aquellos que le aplauden a cada rato al presidente de la República cuando él aparece en cualquier acto, le aplauden por nada, pues porque nosotros sabemos que el país está botado económicamente porque tenemos un mal gobierno. A ver, don Ricardo, asumiendo el papel del ausente, en este mismo planteamiento, lo que sostenía el asesor del Consejo y el presidente es que lo que hay detrás de toda esta posición crítica hacia el Consejo es que uno de los actores, en este caso muy en particular el sector privado, lo que ha hecho es perder el control de la tripartita. No, quien no ha perdido es la ministra de Trabajo, porque tenemos el Consejo Superior de Trabajo que lo tiene ella en acefalía de hace 3 años. ¿El Consejo Superior? No, el Superior de Trabajo, que es rector para todo lo que es la parte, llama el tripartismo. Entonces aquí hay fundadores que aquí pues sí, gracias a esta invitación pues acabamos de saludarnos y somos fundadores del Consejo Superior de Trabajo. Que está, se supone que está vigente pero no está activo. Sí, porque está vamos a hablar de ese tema está la representación activa de la empresa privada y del gobierno, no de los trabajadores, porque allí pues el recordado amigo difunto ministro de Trabajo, Humberto Centeno, sí, cometió ese error, pero entonces el nuevo ministro tenía que haber superado ese impasse. Entonces le digo, en ese caso, de lo que hablan los compañeros es, yo aquí tengo cuando quisieron implementar casi lo que está haciendo hoy la señora ministra. Y esto se dio en el año 2013. Aquí está cuando una federación de nombre FESI Páez quiso intervenir en la elección del 12 de febrero del 2013, que es esta. Y él, al final de todas las gestiones, se llegó, y este señor Rosales, que recientemente pues estuvo en este programa, él ya había violentado esta disposición, al grado que ya tenía 12 papeletas escondidas él en ese año para la gente que él quería poner, que ahora sigue como presidente del Consejo. Y aquí está la nota
cuando el señor ministro Centeno tuvo que dejar sin efecto lo que había hecho el licenciado Rosales, Alejandro Rosales, y aquí está donde le contestó que no le correspondía ni a él, y quienes tenían que participar era el sector laboral que está en la parte privada. Entonces le digo, yo tengo pruebas y aquí está la firma, aquí tengo la firma, ¿va?, del señor ministro Humberto Centeno, ¿va? Entonces nosotros trabajamos a base de legalidad. Entonces en ese sentido, ya este señor Rosales había asaltado, ¿va?, un asalto que estaba haciendo, ¿va?, cuando quería que participara otra gente afines al gobierno. En ese momento pues era el presidente Funes, y entonces le digo, en ese sentido, el ministro con la sensatez había sido dirigente sindical y entendió en ese ámbito y dio la razón y se llevó a cabo la elección como lo dice el Código de Trabajo en el artículo, digamos, 149. Entonces, en ese sentido, hoy no hicieron un instructivo, ¿va?, que es este instructivo, lo cual no tiene validez. ¿Va? Pero no está avalado por el mismo consejo, digamos, por el mismo consejo en primer lugar. No, y dentro de la misma estructura orgánica, porque ese es el tema que yo discutía con ellos. Yo decía, vaya, no hay nada fuera de la ley que no se haya aprobado de acuerdo como lo establece dentro del aquí está la prueba. ¿Va? Aquí está solo la firma de ella. ¿Va? Y debería estar firmado por todos los... Eso no tiene validez. Debería estar firmado por todos los representantes del Consejo. Es que son 7 representantes. Pero en este entonces, entiendo, y perdón, estoy asumiendo la postura del ausente, ¿no? Como siempre lo he dicho. Pero aquí, el sector privado no llegó. Aquí tenemos se retiró, entiendo. ¿Quién? El sector privado. O sea, el sector no, la parte patronal. Elección ha habido. El problema es que la empresa privada sí tiene su trato, depende de cómo está la ley, y ellos participaron y han ganado. Pero el problema es que la señora ministra no se apegó a este reglamento, ¿va?, que este reglamento fue el último. Sí está firmado por todos los miembros del Consejo. Aquí, este reglamento. Este reglamento está firmado por todos y este es de fecha a los 30 días del mes de septiembre de 2009. Aquí están las firmas de todos los que asistieron, la empresa privada, gobierno, aquí continúa. Entonces, este es el que está en este momento vigente. Entonces, ella no se ha pegado y hace un instructivo que solo ella lo firma. Y ella no tiene ninguna capacidad en este caso de estar firmando solo ella con un instructivo que lo sacó de la manga de la camisa. Legalmente no se lo permite la ley eso. Legalmente no se lo permite. Pues no se lo permite porque aquí es tripartismo el ente. Tripartito. Y no tiene que estar firmando solo ella. Ella es cierta, la respetamos que es la señora ministra, pero para esa instancia. Entonces le digo, esto es como tenía que verse firmado, no así como está acá. Okay, interesante porque vamos poco a poco clarificando y conociendo la almendra del problema. Yo quiero agregar que ese instructivo que está hablando Ricardo, ese instructivo cuando ella lo hace, no lo entrega al Consejo para que se apruebe y tampoco nos dan copia para el momento cuando dice yo participé como comisión de escrutinio en la elección de los nuevos representantes. Y ese instructivo, hasta el día que estábamos en la reunión, nosotros desconocíamos totalmente el instructivo. Sin embargo, ellos sí lo tenían en sus manos, sabían para qué lo querían. Entonces, allí se ve que ese instructivo, el primer documento que tiene Ricardo... 2009, ese es el Consejo Nacional del Salario Mínimo que lo aprobó, por supuesto, a propuesta del Ministerio. Y ese es el que está vigente, pero ella manipuló el que hace un instructivo a favor de ella, prueba de que hoy la representación allí no es tripartita, sino que habían uno de los trabajadores y uno de los empleadores, y 4 eran representantes del gobierno. Ok, voy a hacer una pausa comercial. Según el presidente del Consejo y su asesor que estuvieron acá la semana pasada, el perder el control de
es decir, el Consejo por parte del sector opositor a la medida, el salario mínimo siempre estaría siendo paupérrimo para los trabajadores. Don Ernesto, como pequeño empresario, el arzobispo de San Salvador difiere muchísimo y dice, pero ¿cómo es posible? Así textualmente como lo publicaron algunos matutinos, como la prensa gráfica el lunes 19 de diciembre, pero ¿cómo es posible que los empresarios, dice, no piensen en el bien de sus trabajadores? No puede ser. ¿Qué piensa usted al respecto? Me voy a hacer una pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ver cómo está el clima y también, por supuesto, el tráfico en nuestra ciudad capital. El dron es gracias al patrocinio de Fede Punto Vecino del sistema Fede Crédito. Bueno, no sé si también hablando, porque quería comentar, no sé, en lo que estábamos en la plática, sentí un pequeño movimiento sismo. Quiero que me lo corrobore el productor. Sí, ¿verdad? Sí, fue bastante sensible. Muy pocas veces siento los temblores acá, sobre todo por el afán en el que estamos en el análisis y la discusión con nuestros invitados. Pero hoy sí lo teníamos. A ver, imágenes en vivo desde la 49 Avenida Sur. Gracias a nuestro Megadrón, estamos en el sector del Boulevard, desde luego Los Héroes, pasando por el sector del Centro Comercial Metrocentro. Tenemos prácticamente, y en vista de toda la, llamémosle, de todo el periodo casi vacacional para algún sector importante, tenemos desde luego lo que significa vía libre, ¿no? Ahí está la primera, el paso a desnivel, y tenemos pues prácticamente bastante despejado el tráfico en esta importante arteria de nuestra ciudad capital. El Estadio Mágico González, ahí está también el paso a desnivel en el sector de, esta es la Roosevelt, ¿verdad? Tenemos la Roosevelt, ahí está el Mágico González también. Gracias por estar con nosotros, siga en sintonía de Diálogo con Ernesto López. Por cierto, los invito a que me acompañen también haciendo balance de cierre de toda la actividad política, económica y social de nuestro país, sintonizando Ernesto López Radio hoy a las 6 por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. El dron es gracias al patrocinio de Fede Punto Vecino del sistema Fede Crédito. A algunas personas les favorece, lo que no les favorece son a los dueños de las empresas privadas, porque incluso, bueno, a vista de muchos, esto les va a perjudicar a ellos, porque es algo que ellos nunca han querido. No, es beneficioso, realmente es necesario. Con la economía que tenemos es necesario. Claro que bueno, por supuesto. De hecho, deberían de haberlo hecho hace mucho tiempo. Creo que el pueblo es el que lo merece, no solamente los que están arriba. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias por estar con nosotros. Antes de continuar con el análisis que tenemos ahora desde la perspectiva de otro sector sobre el incremento del salario mínimo, sus repercusiones y la polémica generada, quiero recordarles que todos los salvadoreños están disfrutando del exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Continuamos desde luego en este análisis con Ernesto Vilanova. Él es director del Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador, CONAPES. Nos acompaña también el dirigente sindical Israel Huiza y ex miembro del Consejo Nacional del Salario Mínimo, Ricardo Soriano, también dirigente sindical. Este día en el análisis pertinente del tema, aquí hay 3 recomendaciones para analizarlas que nos hacen nuestros televidentes, y me encanta cuando ustedes hacen propuestas muy importantes. Por ejemplo, Santiago Portillo hace una pregunta, dice, o sea, Ernesto, que aumentar el salario al trabajador es violentar la ley. Una pregunta me parece muy saludable para poder darle la respuesta pertinente. También, Habaman acá nos pregunta, lo honesto, Ernesto, lo honesto es que hablaran del salario mínimo los que intentan sobrevivir con ello. Fíjense que otra buena pregunta. Lo más honesto es que hablaran del salario mínimo
con respecto a los que intentan sobrevivir con ello. Yo creo que don Ernesto y el resto vamos a tener que hacer esta. Otra muy buena pregunta que está formulando. Y Marvin de Paz, que nos sintoniza siempre fuera de nuestra frontera, gracias Marvin, nos pregunta, toda política salarial, Ernesto, no importa en qué país se lleve a cabo, exige una visión técnica y no política. Es interesante. Miren, correcto. así, este es el provecho bueno que deben de tener las redes sociales, porque de esta manera nosotros nos ponemos en ese, digamos, a tono de la conversación que tenemos. Arzobispo y pymes difieren del salario mínimo, pero ¿cómo es posible que los empresarios no piensen en el bien de los trabajadores? Don Ricardo, me quedé en ese punto. Perdón, don Ernesto, me quedé en ese punto. Bien, en primer lugar, nosotros quisiéramos aclarar ante los oyentes de la televisión, es que jamás la pequeña empresa ha rechazado ajustes salariales. Nosotros creemos que la pequeña empresa, a pesar de que recibe un impacto, nos sobreponemos de ese impacto cuando hay un ajuste salarial. Creemos que los aumentos deben de ser escalonados para minimizar el impacto que generan estos aumentos en las pymes, pero la economía en crisis es la que provoca este tipo de situación o rechazo de la comunidad. Pero no es porque nosotros lo rechacemos, al contrario, nosotros creemos que al trabajador hay que ayudarle, hay que empujarlo. Por eso que no rechazamos nosotros los incrementos al salario mínimo. El país tiene que estar en buenas condiciones para que el impacto se minimice. Esa es nuestra posición y respaldamos los incrementos al salario mínimo. La opinión del arzobispo, ¿qué le parece? Bueno, mire, yo creo que ellos lo hacen desde el punto de vista social, cristiano y humano. No ven la realidad de lo que realmente vive el país. No analizan la situación crítica en la que la economía de nuestro país está en estos momentos en una situación muy difícil. Aún así, como repito, yo le puedo decir al señor arzobispo de que la pequeña empresa no es cierto que rechace el incremento al salario, sino que se busquen los métodos adecuados para que el impacto sea minimizado y no tengamos problemas al final de la situación que prevalece. ¿Hay un espacio técnico ausente en esta discusión política que se ha hecho, don Ricardo? Fíjese que esta modalidad que está por terminar, porque antes la negociación del salario mínimo viene, le digamos, de hace ratos, casi por 1970, pero para cada 3 años. Entonces, hace 4 años aproximadamente, se hizo nueva modalidad de un incremento de manera escalonada. Y fíjense que de 130,000 trabajadores que hicimos una prueba, que estaban en el salario mínimo, han bajado a 60,000. Porque el empresario tuvo la oportunidad de ir haciendo ajustes y eso se hizo para un plazo de 3 años. En ese sentido, vemos de que el país, pues, estamos pasando por momentos difíciles y creo que en el que estamos ahora aún todavía es peor. Pero bajar de 130,000 a 60,000 aproximados, hubo capas diferentes, se fueron ajustando los salarios, se fueron ajustando, digamos, los empresarios y no estaban pagando ya el salario que había hace 3 años. Entonces, en ese sentido fue gradual. Entonces, el empresario grande, pequeño, mediano, tuvo la oportunidad para poder ir haciendo sus ajustes. Entonces, en ese sentido, nosotros íbamos buscando esa nueva modalidad para 3 años. Pero la situación es cuando se politiza. Cuando la señora ministra de Trabajo politiza y qué sé yo, pues por falta de asesoramiento y agarró esta modalidad, hoy sale que aprueban un salario de esta naturaleza para 1 año. Entonces esto nos jode más, que lleva más cargado de política.
entre un año vamos a estar el país, le digo, en una efervescencia política. Entonces, en ese caso, ya no es técnico, no es buscando la parte humana, sino que es más que todo política. ¿Me quiere decir que es una medida populista esto? En el fondo es esa. Sí, yo tengo una base. Creo que la semana pasada el presidente del Banco Central de Reserva presentó unos datos donde dice que no se le hizo caso a él cuando él presenta con estudios de los técnicos, presentó una propuesta del 21% en forma gradual, hablando de 7 y 7 a llegar a 21, y que eso no se le hizo caso. Y a pesar de que los técnicos de ellos son técnicos especializados en eso, y ese estudio esa propuesta que él presentó dice él que está avalada por el ministro de Economía. Por lo tanto, son dos funcionarios, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central de Reserva, que él dice que con ese aumento que se ha aprobado, él difiere y no está de acuerdo. Ahora bien, nosotros hemos dicho claramente que nosotros apoyamos cualquier incremento de salario, toda vez y cuando esté razonado técnicamente para que no vaya a afectar, digamos, sabemos que la economía se robustece con los incrementos salariales. De esa manera, pues nosotros estamos apoyando totalmente esa idea y no queremos que aparezcamos tampoco allí como queriendo decir, no, es que nosotros estamos totalmente en contra. El procedimiento para hacerlo es el que no estamos de acuerdo. Bueno, si yo le pregunto a los representantes, ustedes están defendiendo la postura del sector privado, diría. Del sector privado, de los trabajadores. Sí, el sector privado aliados con el sector, de los trabajadores aliados con el sector privado. Si yo les pregunto a los otros. Es decir, aquí hay un digamos, diretes, ¿no? Pregunto, ¿cuál es el camino técnico que se le puede dar para un estudio? Porque este siempre ha sido un problema. Siempre que ha habido un incremento del salario mínimo, siempre es polémico, ¿no? Hay una tabla que nos presentó el gobierno. Pero es que ahí difiere. ¿Sí? Ellos lo ven de manera política. Y nosotros lo vemos de manera práctica, laboral. ¿Y quién tiene más tiempo de estar aquí en el país? Ir conviviendo con el empresario y con el trabajador. En cambio ellos son un sector político, que cada 5 años hay cambio, no importa que sea el mismo partido, pero sí son distintos criterios voy a plantear la pregunta a buen salvadoreño. Ellos los acusan a ustedes, sus colegas, de estar respondiendo a los intereses del sector privado. Ante esa acusación, ¿a qué responde el nuevo Consejo de Salario Mínimo que ha sido electo? No son los del comité de aplauso del presidente de la República y de todo lo que hace el presidente. Ellos le aplauden porque ellos sí son aliados al gobierno, son gobiernistas. Por lo tanto, nosotros jamás vamos a aceptar que coincidimos con la política de la parte de los empresarios. Eso es una cosa, pero nosotros tenemos nuestro propio análisis. ¿Qué tal que si nosotros por aprobar un salario como el que han aprobado ellos, que es bueno, pero las consecuencias a donde van, imagínense que le llevemos a los trabajadores una medicina que en vez de ayudarles sea peor? ¿Peor en qué sentido? Si nosotros, usted vea el sector de los trabajadores informales, ¿de dónde han salido? Del despido de todos los ministerios y de las empresas privadas a parar al sector informal. ¿Por qué? ¿Por qué los despidieron? Por ir en esa forma viendo de cómo se defienden para no tener muchos empleados. Entonces yo pienso de que nosotros no le podemos dar un incremento a los trabajadores que en vez de ser la medicina, la solución a sus problemas, sea para que caigan en desgracia. Aún más, Ernesto. Sí. Fíjese que hace exactamente unos 4 o 5 años el Banco Central de Reserva hizo un estudio de que era conveniente hacer los ajustes salariales gradualmente y presentó unas tablas para que se pudiesen adoptar el sector privado como el sector laboral, consciente de la realidad que vive el país. Siempre hemos considerado que la gradualidad minimiza el impacto en la subida de los salarios.
O sea que no es de ahorita que viene, que pensamos en la gradualidad, sino que incluso el Banco Central de Reserva ya dio su opinión al respecto. Ese documento del Banco Central de Reserva plantea una serie de medidas como incentivos a la productividad de los sectores. De hecho, según la propuesta que está acá, la propuesta del gobierno del ajuste al salario, ellos hablan y mencionan de los incentivos que ha tenido el sector productivo en nuestro país. Sobre esta base es que ellos plantean de que cómo es posible que en Centroamérica El Salvador represente de alguna manera el salario mínimo más bajo en comparación del resto de Honduras, Guatemala, bueno, y en el caso de Nicaragua muy en particular, que lo tiene abajo. Es porque el de Nicaragua no le gusta mencionarlo porque es el más bajo. Sí. Entonces ellos se lo cubren y son de la misma línea quizás de gobierno, pero el caso está de que nosotros estamos apegados a la Constitución de la República. Estamos apegados al Código de Trabajo existente, ¿va? Y no estamos sacando inventos. Y tenemos lo que es el reglamento que está actualizado en este caso. Tenemos el diario oficial donde nosotros nos apegamos y ellos lo han violentado. Entonces, tenemos acá lo de las convocatorias, que también la violentaron. Tenemos, repito, lo que el señor ministro Centeno se enfrentó con nosotros y vio la situación como estaba en el país y la parte legal. Un hombre pensante, un dirigente sindical, que después entró a la política, partidista, y luego aquí tenemos la inconsistencia que hizo el ministerio. Entonces aquí, le digo, en este campo, están violentando ellos el artículo 149, en su literal cuarto, y en ese campo hay suficiente material que nos sustenta para poder tener nuestra posición. Entonces nosotros, ¿y qué ganamos con que el país, le digo, haya filas de trabajadores sin empleo? En este momento, hasta el 23 de diciembre, ya hay 2.700 personas sin empleo para en enero. Y eso creo que no es todavía la parte total. Esto viene porque todos los empresarios que estaban por caducar sus contratos con empresas extranjeras, entonces tiene que haber un cambio ya en los montos para poder sostener. Los que no tienen alguna capacidad para absorberlo, entonces quiere decir que de aquí al mes de marzo vamos a estar con colas de gente desempleada. Entonces nosotros no queremos que haya más material para la parte del crimen en el país, de los asaltos y toda esa naturaleza. Entonces buscamos un balance, a ver, hablando que haya una cierta estabilidad. Ahora yo no voy a decir, no vamos a justificar que todos los patronos también se apegan a la ley, pero sí le digo, si vemos la parte de los últimos 3 años, hay una cierta estabilidad. Ahora, politizarlo como lo acaban de hacer, ahí sí le digo, a cualquiera van a golpear y lo llevan para 1 año, cuando aquí el código habla hasta para un plazo de 3 años. Entonces quiere decir que entre 1 año vamos a estar en la misma situación, queriendo subir. ¿Qué es lo que van buscando? El año electoral. Es lo que van buscando. Vienen 2 años electorales seguidos. Para diputados, alcaldes y para presidente de la República. Ellos se van, digamos, lo que no han podido hacer como gobierno, ayudar a los trabajadores, quieren presentar esta panacea que creen que aumentando el salario mínimo, con eso, lo que debiera haber aquí es dinero para crear más fuentes de trabajo y no cargar solo con la misma gente que tenemos. Ya vamos a hablar del tema de productividad y competitividad. Solo quiero salir de 2 cosas importantes. ¿Por qué Honduras y Guatemala tienen el salario mínimo más alto que El Salvador? Esa es una de las primeras preguntas que quiero desarrollar en esta etapa. La segunda es, buscando un poco el equilibrio o el balance, como decía don Ricardo, yo creo que es importante también colocar la figura de un pequeño empresario, el propietario, por ejemplo, de una imprenta. Tiene 3 personas a quienes les da el salario mínimo. ¿Qué implicaciones tiene para en su planilla mensual? Un incremento, creo, de
$55 más por cada cabeza, ¿no? Por cada trabajador, ¿cierto? Así es, pero le digo, para el mes de enero los trabajadores estamos, digamos, en una incertidumbre donde le dijeron, mire, terminemos lo que tenemos nomás este mes y año, y nos vamos a ver del primero en adelante. Voy a terminar de complementar esa figura, ese ejemplo, porque sé que muchos pequeños empresarios nos están viendo y me lo han expresado precisamente cuando por casualidad nos encontramos en la calle y me dicen, Ernesto, yo tengo tengo una imprenta, tengo 3 empleados con el salario mínimo. Mi pregunta es, ¿quién piensa en los costos de productividad que yo tengo? Primero, tengo una extorsión. Segundo, tengo un problema del costo del encarecimiento de la vida, me dice, que me golpea. No tengo mayores incentivos y me toca ahora a mí asumir, me dice. Precisamente por eso es que nosotros pedimos de que el incremento salarial sea gradual. Haya sido gradual. Para que el impacto sea menor, sobre todo en las pequeñas y microempresas, porque la gran empresa no tiene problemas con incremento de salario porque ellos pagan salarios muy arriba de lo que se está estipulando. Lo que pasa es que el gobierno en estos momentos lo que está buscando es politizar el tema con fines políticos. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros. La situación económica del país no está bondadosa, sino que está en crisis en estos momentos. Y sabe Dios cómo sale un pequeño empresario para sacar adelante a su empresa. Lo que tú acabas de decir es una realidad. Pero eso no quiere decir que nosotros solo por eso rechazamos el incremento. Al contrario, queremos ayudarle, pero que se componga el país, que se busquen los mecanismos y las formas adecuadas para que podamos sobrevivir los pequeños empresarios. Este planteamiento coincide con Carolina Bertrán, que nos escribe y dice, Ernesto, el aumento salarial se da en un crecimiento económico, ¿verdad? Solo en un crecimiento económico. En estancamiento esto causa más daño. A ver. Incluso de eso quería hablarle en el sentido de que el gobierno debiera de generar la certidumbre. ¿Para qué? Para que haya nuevos empleos. Si hay nuevos empleos, la economía va a crecer. Si en vez de abrir la posibilidad de nuevo empleo, ¿a través de qué? Inversiones, crear inversión, para que esa inversión va a generar nuevos empleos. Los nuevos empleos va a hacer que la economía crezca. Entonces, pero para eso hay que crear certidumbre. Incertidumbre lo que lleva a que el empresario está pensando en otra cosa. No está pensando en que su empresa crezca o invertir, sino que ver la posibilidad cómo se defiende. Entonces yo pienso que el gobierno debiera de haber generado certidumbre. Y con esto de que se va acercando a los movimientos de elecciones, que se genera en que entra la gente en duda. Y hablando de los salarios que siempre ponen de ejemplo Guatemala y Costa Rica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que es un gobierno estable, un gobierno que da certidumbre, un gobierno que le da incentivos a los empresarios para que ellos puedan invertir, que ellos se sientan que las reglas del juego están claras. Pero en un país donde las reglas del juego no están claras, los empresarios empiezan a tener problemas. Entonces, de esa manera es que nosotros pensamos, no pensamos como empresarios, sino que creemos nosotros que deben de generar la posibilidad de nuevo empleo, de que los empleos que ya están no se pierdan. Por lo contrario, crezca la economía y haya nuevo empleo. ¿Podremos pensar que podríamos llegar bajo un método de consenso más transparente a tener el salario como por ejemplo en Honduras $460, en el caso de Guatemala 359? Por supuesto. Si en la medida que el gobierno dialogue con los empresarios, dialogue con el resto del pueblo, que no sea que él hace encuestas y lo que dice las encuestas no lo pone en práctica, sino que pone en práctica lo que a él se le ocurre. Por ejemplo, la generación de empleo solo se dará cuando haya inversión. Si no hay inversión, las cosas del país van a ir peor. A ver, cada vez más comprendo que el centro de la discusión en este tema es el método de elección de los representantes del sector laboral que votaron precisamente por el incremento y no el incremento per se. ¿Verdad? Así es. Estamos claros. Voy a hacer una pausa porque tengo, desde luego, también
que invitarlos a ustedes a que me acompañen este día a sintonizar el programa Ernesto López Radio, que con Astrid Ábalos y este servidor, pues vamos a, desde luego, a continuar haciendo análisis pertinentes sobre un balance de cómo cierra el año en las diferentes áreas de trabajo. Así es que desde ya queremos invitarlos para que usted sintonice en directo con Ernesto López Radio, hoy a las 6 de la tarde por 107.7 Fuego, estación que pertenece al grupo radial Megavisión. Nos vamos entonces, desde luego, a seguir conociendo el reporte de el tráfico por nuestras, ahora casi solas, ¿verdad? Casi solas, aunque hay que reconocer, este día el sector privado continúa en su actividad de trabajo. El sector público obviamente ya está de vacaciones. Qué bueno por ellos. Vamos a la pausa y regresamos. Este es el informe del tráfico desde Ladrón, gracias a Seguros del Pacífico. Hoy, Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llámenos al teléfono 2283-0800. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Ahí tenemos esta imagen que ahora nuestro Megadrón nos ofrece sobre la Alameda Juan Pablo II. Vamos buscando lo que sería el oriente de la capital, ¿no? Ahí tenemos poca carga vehicular a esta hora, por lo que usted tiene la oportunidad de desplazarse sin ningún problema sobre esta importante arteria de nuestra ciudad capital, el centro comercial, el Metrocentro a la izquierda, como lo está viendo en sus pantallas, y la fluidez del tráfico vehicular sobre esta zona. Ahí tenemos el Liceo Salvadoreño a la derecha, sí, ¿verdad? Corrijan, sí, es el liceo. Ahí al fondo lo tenemos, pues no, allá lo tenemos al fondo, ahí es. Muchísimas gracias a usted por estar en sintonía de nosotros. Ahí tenemos la torre del Seguro Social también a la mano, las canchas del Liceo Salvadoreño, ahí están. Vaya, ahí está el tráfico para que usted tome la mejor decisión si necesita ocupar la Alameda Juan Pablo II. Se supone que ellos son los expertos que hablan del tema, ¿va? Pues podría ser que hayan consecuencias. Sí, no alcanza, pero también vemos muchos que no sabemos administrar el dinero y lo malgastamos en otras cosas que no debemos malgastarlo sin ver las necesidades de la casa, ¿verdad? La justicia es reconocerle al empleado el salario tal y como el desgaste físico ¿verdad? Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. La propuesta, según el gobierno, beneficia a 216.825 personas registradas como aseguradas en el Seguro Social. Nadie puede poner en discusión si esta cifra es valedera, don Ricardo y don Ernesto. Mire, lo del Seguro Social últimamente ha bajado la cotización y no sé si previendo lo que está actualito en el estudio del incremento, pero sí le digo, ha habido muchos cierres de empresas, obras que han ido terminando, por lo menos la construcción se está pasando una etapa bastante crítica. Creo que los constructores en ese sentido. Entonces, y aquí si la construcción no genera economía, aquí se va toda la cadena de almacenes y otras industrias que no tienen ingresos, no hay movimiento. Pero tenemos el caso de la maquila, que es la que absorbe bastante mano de obra. La construcción pues ha decaído. Entonces, ahí donde se habla de la industria, el comercio y servicio. Entonces yo creo, digamos, que si ven políticamente salarios con esta naturaleza, pero que nosotros hace 3 años aceptamos con la empresa privada hacerlo gradual y se hizo en 3 años. Creo que esa misma, no han habido grandes avances, pero sí, creo que como una muestra
Yo creo que ya con la experiencia que tuvieron estos 3 años, una segunda fase podría ser de algunos ajustes, pero un incremento, así como lo aparenta el gobierno, que es social, pero esto lleva más política. Y le digo, va a haber mucho pequeño empresario o microempresario que va a cerrar, y de enero a marzo sentimos que, le digo, va a haber un desempleo actualito. Hemos hasta el día 23 ya teníamos 3.700 trabajadores fuera ya de las empresas. Falta lo de esta semana. Entonces le digo, creo que esto va a cerrar con mucha incertidumbre, y los empresarios van a esperar a ver en qué termina esto en el mes de enero, que empieza ya el nuevo salario. Entonces yo creo que el gobierno no debe de verlo tan políticamente, como la señora también ministra de Trabajo. Entonces, alguien que nunca haya trabajado no sabe o tener una pequeña empresa o gran empresa, no sabe los costos y los daños que se puede causar al país. Entonces, en ese sentido, ya las empresas que están pagando $300, eso no tienen mayor incremento, porque como no va por porcentaje. A ver, pero hay que reconocer, y aquí, don Ernesto, en esa tabla o la categorización de los cambios que ha tenido la aplicación del salario mínimo, hay algunos rubros que ponderan económicamente, están muy bien, y que han estado pagando realmente salarios bajos. Vayámonos al tema del azúcar, por ejemplo, ¿verdad? Entiendo que hay un incremento para el trabajador, por ejemplo, en la recolección de la caña de azúcar, de 109 a $200 hoy en día. Yo creo que de alguna manera también es de reconocer que se merece también el trabajador, desde esa perspectiva, un incremento. Precisamente por eso es que no estamos en contra del incremento salarial, porque hay sectores que necesitan y que son mal pagados, o sea, en la agricultura, en la recolección del café, de la caña de azúcar, etcétera. Ahí sí se necesita. Son sectores, y perdón, no quiero caer de ignorante, pero que entiendo por las cifras que manejan, que ponderan, digamos, rentabilidad. Son sectores productivos. Porque no solo es el patrón o el señor el que va la familia entera a trabajar para recolectar la caña de azúcar, el café, etcétera. Yo creo que ahí hay justicia y se debe incrementar el salario. Es cierto de que los precios no están adecuados en estos momentos para algunos rubros. Pero sí, nosotros consideramos, y por eso que nosotros siempre mantenemos que debe haber incremento salarial, pero con gradualidad, para evitar que el impacto sea mayor en los sectores que realmente les afecte. No, y es más, nosotros yo pues estaba como asesor con el Consejo Superior de Trabajo, y por eso he participado de cerca con los compañeros que están en el salario mínimo, y lo que hablábamos con los empresarios de la industria de la caña, que de 124 que pasaba al de industria y subían a 246, más esperando el incremento que hubiera en estos días. Entonces, o sea que en ese sentido ellos ya habíamos nosotros trabajado, eso no es trabajo del gobierno. Había una propuesta ya Ya esa la tuvimos en el mes de julio. Para el recolector, para el trabajador, el que anda en el campo, no para el trabajador que trabaja en el industria de la caña. Entonces ellos aceptaron, solo estaban esperando la firma que hubiese, porque cuando nosotros presentamos nuestra propuesta, que era la mejor propuesta que estaba para este incremento, la ANEP vino trabajando con otra paralela de hace un año. Entonces nosotros sí lo que aceptábamos era la misma gradualidad, que se fuera por porcentajes. Con la experiencia que hemos tenido de 3 años, y vimos de que no hubo desempleo mayor al que se creía, y se fue ajustando los precios. Pero hoy la señora ministra, con la falta de experiencia y que lo han politizado los otros sectores, creen que están haciendo un bien al trabajador. Y le digo,
hay una zozobra en todo el pequeño empresario, el microempresario, por la subida tan drástica de estos salarios, aunque ellos reconocen que el trabajador necesita más ingresos, pero las empresas no están en esa capacidad, en cambio llevarlo de manera gradual. Entonces nosotros ya habíamos hecho el primer trabajo con los cañeros y ellos pasaban ya a pagar 246 más esperando el incremento que pudiera darse para toda la parte, digamos, industria, comercio y servicio. Entonces, eso no es trabajo del gobierno, que ya lo habíamos adelantado desde el mes de julio con los cañeros. Entonces, en ese sentido, nosotros estábamos trabajando, aparte de las reuniones que tenían los compañeros allí en el consejo, para ir viendo cómo se mejoraban los techos. Pero luego la señora ministra, cuando recibió la primera propuesta, ha pasado 7 meses, lo tuvo archivado y no llamó a los sectores para ir negociando. Le digamos, es mala negociadora y en ese sentido también los asesores pues que la acompañan. Entonces en ese caso, toda negociación se va de manera gradual hasta poder llegar a los techos pues más bonancibles, pero aquí no. Entonces le digo a la señora, con esto que está haciendo es ahuyentar pues al pequeño empresario subiéndole a 300. Yo creo que la gran empresa no lo siente. Los pequeños empresarios, que son la mayoría, que generan más empleo, son los que van a sentir este incremento. Hay otro elemento importante, no sé si quiere agregar algunos para cerrar porque recuerdo que otro aspecto que ponían como ejemplo en la discusión el presidente del Consejo la semana pasada, era que se toma como punto de referencia para establecer el precio del salario mínimo, el valor del salario mínimo, lo que sería la canasta básica del salvadoreño. Y él decía que tomando como punto de referencia el último indicador que planteaba la Digesti, esta oscila alrededor de los $450 y estamos hablando de un incremento que no pasa los $300. Entonces, ¿de qué justicia social estamos hablando en esto? Sí, realmente la canasta básica está alrededor de los 450. No ampliada. No ampliada. Estamos hablando de la básica. La básica. La ampliada está más arriba. Arriba. Pero realmente ese es un término que se debe de utilizar para calcular si está pensando usted en no politizar un incremento salarial. Pero si no usa términos técnicos como son los que han pasado, a pesar de que César Villalona dice que han utilizado 8 términos técnicos para fijar el salario, y yo pienso de que si se tomara en cuenta todo eso, es lógico no se tomara la decisión apresurada. Tomando decisiones apresuradas lo que está generando incertidumbre. ¿Por qué? Porque entonces no deja, digamos, a la parte empresarial calcular, salir de la posibilidad de salvar la economía en el sentido de generar nuevos empleos. Si se generan nuevos empleos, es lógico que se reparte, digamos, la parte económica. Pero si va cerrándose la posibilidad de eso, entonces se va construyendo la economía al grado que al final, yo digo, si los empresarios grandes, el salario de 300, ellos ni ruido les hace. ¿A quiénes molesta el salario de 300? A las empresas pequeñas. Y que esas son bastantes, son miles de empresas o de empresarios. Entonces, ¿por qué? Porque ese, cuando vea que no puede aguantar el incremento, lo que va a hacer es despedir o cerrar. Entonces, eso genera que habrá nuevos desempleados. Y de esos nuevos desempleados, ¿a dónde van a parar? Okay, si a estas alturas, a uno que tiene 40 años ya no le dan trabajo en ninguna parte. Ok, le doy la palabra cuando regresemos, don Ernesto. El artículo 38 de la Constitución dice: todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que se fijará periódicamente. Para fijar este salario se atenderá sobre todo al costo de la vida, el costo de la vida.
Para fijar el salario mínimo se atenderá, según el artículo 145 del Código de Trabajo, sobre todo al costo de la vida, a la índole de la labor, a las distintas zonas de producción y a otros criterios similares, dice. Artículo 146 del Código dice, como costo de la vida deberán considerarse los gastos ordinarios en alimentación, vestuario, vivienda, educación y protección de la salud de una familia obrera, promedio, campesina o urbana. Voy a la pausa comercial. Cuando regresemos, un poco el análisis concluyente también del tema, que este día aperturamos nuestra semana, la última semana del año. Desde luego quisiéramos estar hablando de cosas más positivas, pero igual, creo que es importante desglosar al máximo este tema que tiene sobre la base un costo que puede representar para un pequeño, para un mediano empresario, pero también el beneficio que puede tener para el trabajador, que es precisamente el que sufre también graves consecuencias del costo de la vida. Vamos a la pausa, no me cambie y regresamos. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, otro aspecto, antes de finalizar, otro aspecto que me parece que es importante valorar en esta discusión es el tema de la inflación. Si en algún momento, aunque de acuerdo a los especialistas, los economistas, el grado de inflación que el país experimenta debido al tema de, digamos, de su política monetaria, esta se mantiene. Sin embargo, es importante también ver el rol o el papel que van a tomar aquellas instancias necesarias para evitar que a raíz de estos incrementos o de estos anuncios se disparen los precios. Porque ese es el tema. Entiendo que la Defensoría del Consumidor, que por cierto también ya se le giró una invitación también para que nos acompañe y poder hablar acerca de estos y otros elementos claves en esta época, en estos días que ya estamos por concluir, desde luego, la actividad correspondiente al año 2016. Don Ernesto, me había quedado con usted con relación al tema anterior, particularmente analizando este que tiene que ver con el fomento de la productividad y sobre todo también tomando como punto de referencia el tema del costo de la vida en nuestro país, que es un punto por el cual se toma como referente para establecer estas modificaciones dentro del salario. Bueno, nosotros siempre hemos manifestado el apoyo pues, a los incrementos. Realmente el costo de la vida es un problema grave en donde repercute más en los sectores de la micro y pequeña empresa, porque es donde más les aprieta el zapato. Pero hay otra situación que el gobierno no toma en cuenta. Yo preguntaba aquí a mis compañeros si es que, ¿y los empleados públicos pagan seguro social? Imagino que los pagan. Claro. ¿A cuánto han incrementado ellos el empleo en el gobierno? Más de 40,000 plazas. Para poder sobresalir y que esto se politice y llegue a un momento dado de que la situación del incremento salarial sea tema político, máximo que estamos a meses para entrar al año político. A mí me parece que esta es una de las situaciones que debemos de evaluar y analizar muy seriamente, porque sabemos que el costo de la vida es alto y cada día se pone peor la situación porque el país está en crisis. No es producto del mal trabajo, sino que el país está en crisis. Deudas y una serie de situaciones que repercuten en el sector empleador, en el sector laboral en estos momentos. Ahora, y usted como pequeño empresario, ¿recibe incentivos como lo plantea la propuesta del gobierno? Habla de un fomento, fundamentos de la propuesta, en uno de sus apartados habla precisamente del contexto económico, gobierno apoyado al sector empresarial, ha habido un mejoramiento y se ha ampliado el tema de la infraestructura, un apoyo a sectores importantes como el café, apertura de nuevos mercados, inversiones, apoyo a micro y pequeñas empresas, 26 leyes de incentivos fiscales, por ejemplo, solo para citar un ejemplo. Pues mira, lo que están haciendo es creando instituciones de gobierno, aunque sean gratuitas, de fomento al pequeño empresario. Están apareciendo muchas instituciones en apoyo a la microempresa, y más que todo se refieren a tratar de mejorar
el desarrollo del pequeño empresario. Pero veamos, ¿hay suficiente crédito para el pequeño empresario? Muy difícil. Hay que buscarlo, hay que pelearlo para que el pequeño empresario pueda ser sujeto al crédito, máximo en estos momentos que está viviendo el país. Nosotros hemos siempre sostenido la posición de que la pequeña empresa en El Salvador sufre la crisis que vive el país. La microempresa sufre la crisis que vive el país. Solo vea usted el sector informal, cómo se ha incrementado a nivel nacional en toda la República, cómo son perseguidos en las calles para poder sobrevivir. ¿Y qué dice de eso el gobierno? ¿Por qué no genera mayores fuentes de trabajo? No, lo que están incrementando son las fuentes de trabajo en las instituciones públicas y no a nivel del pequeño y microempresario. Nina Martínez dice, en lo personal pienso que uno de los problemas claves es la falta del control de precios. Solo pensemos cuántas horas más pagamos por el tambo de gas comparado con el precio oficial. Y lo pagamos y no nos ocupamos de denunciar por comodidad, dice en referencia a su comentario. También yo tuve una pequeña empresa con solo 4 empleados y siempre pagué más del salario mínimo. El salario mínimo no es decir que eso se va a pagar, es decir, es lo menos que puede pagársele a un trabajador. Y hace un montón de años que andaba ya, en este caso, dice, con el tema en gremiales, el señor Vilanova, y él en movimientos, desde luego que también tenían, dice aquí políticos, pero entiendo que son movimientos que tienen que ver. ¿Usted es miembro del Consejo Superior del Trabajo? ¿O fue? Nosotros fuimos un fundador, ¿verdad? Fuimos fundadores del Consejo Superior del Trabajo junto con el sector laboral y en aquel entonces el gobierno era tripartito, gobierno, laboral y empleador. Bueno, David Sarabia dice hay que entrevistar a la gente que cerró alguna empresa y preguntarle las razones por las cuales esto así fue. No se preocupen, dice Hugo Iraeta, ya viene la corte, al final va a terminar resolviendo el problema. Reflexiones finales. Vamos a ver, mire, don Ricardo. El caso es de que el tema del salario mínimo es bastante complejo y quien lo vino a complicar más es la señora ministra de Trabajo. Por ejemplo, desde el mes de junio que se presentó la primera propuesta, ella no tuvo capacidad para llamar a los sectores empresarial y laboral para seguir discutiendo el tema, sino que lo engavetó y lo saca hoy, digamos, recientemente. Esa no es negociación, porque impuso estos $300 y los 250 para la parte del campo, sin andar buscando estos números. No tiene que verse los libros, tiene que ir a ver la situación caótica que se está viviendo en ambos sectores. Entonces, en ese sentido, los 450 que se habla de la canasta básica, eso viene de hace 3 años. Lo de los 560 anda lo mismo, porque son las propuestas que hacían algunos sectores hace 3 años para negociar el salario mínimo. Entonces, en ese campo, claro que la carestía o todo ha venido incrementándose, pero yo creo que el Ministerio de Agricultura y el de Economía tienen una, como dijera, responsabilidad en trabajar en esos campos, pero sí le digo, no es en la forma de imponer, sino que es de dialogar, y eso ha sido lo grave de estas autoridades que tenemos hoy en el Ministerio de Trabajo. Y con esto que han implementado, esto es impuesto lo que acaban de hacer, y por eso nosotros no estamos de acuerdo en ese sentido de como lo ha hecho la señora ministra de Trabajo. Reflexiones finales al programa. Es que considero yo que incluso después de implementar el aumento del salario mínimo, sea este o los pasados, siempre debe haber control de precios. ¿Por qué no hay control de precios? Porque no hay algunos que no les gusta el control de precios. Pero inmediatamente se habló de estudiar una propuesta del salario mínimo, lo que hicieron es subir precios. Hoy que ya está hoy vaya a ver en el mercado cuánto vale cualquier cosa que compra. La gaseosa, todo lo que se compra en el supermercado, tienen hasta una maquinita para irle pasando encima del precio que tiene y le ponen otro precio. ¿A dónde va a parar el incremento de salario? Ahí va a parar en esas cosas que le suben los precios.
Entonces, necesariamente, usted acaba de hablar de la Defensoría. Defensoría. Eso no funciona, hombre. Deben de ser. Debiera de funcionar. ¿Por qué no funciona? Porque no van a averiguar los precios que hay en los súper. Habría que hoy tienen un precio, el año que viene va a tener otro precio. Y 15 a 15 le van subiendo, como el caso de la gasolina. ¿Quién controla el precio de la gasolina? Aunque que de un tenemos día precios para bajos. otro. ¿Ah? El tiempo se me fue, vamos a seguir analizando este tema con la Defensoría, la ministra de Trabajo, que son 2 invitaciones a las que ya se han hecho para conocer más. Les agradezco que me hayan acompañado. Gracias, don Ernesto, gracias, don Ricardo, gracias también. Gracias a ustedes. Don Israel, por haberme acompañado. Por mi parte, esto es todo por hoy. Los espero en radio hoy a las 6 de la tarde. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.